Pues lo primero que vamos a hacer es que levanten la mano quienes se sienten creativos. Acá. Ninguno. Entonces estamos en el lugar correcto. Hubiera sido un problema para mí que yo diga, ¡yo! Entonces, bueno, ninguno se siente creativo, ¿cierto? Ninguno se siente creativo. ¿Vale? Cuando ustedes entraron a estudiar esta carrera, mercado de publicidad, ¿por qué entraron a estudiar? ¿Por el mercadeo, por la publicidad, por la publicidad? ¿Cuál era la expectativa que ustedes tenían? ¿Por ambas cosas? ¿Por la publicidad? ¿Y qué pasó en el camino? Mucho mercadeo, eso siempre interesaba. Bajar el rendimiento de su condición creativa. Okay. Bueno, lo primero es decirle que ustedes no han perdido esa condición de creativos, sino que precisamente hay una cierta cantidad de condiciones, una cierta cantidad de experiencias que han hecho que en este momento ustedes no se sientan creativos. Pero entonces vamos a explorar en este seminario precisamente esa naturaleza que tenemos. ¿Listo? La cuestión es que vamos a empezar a ver la creatividad más como una estrategia que como una práctica. Es una de las cosas que empiezan como a hacer mella dentro de la creatividad. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es entender un poco la creatividad. ¿Listo? Yo siento que uno de los principales problemas que tenemos a la hora de ser creativos es que no entendemos la creatividad, qué es, dónde están nuestros cerebros. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio en el cual exploramos la condición que ha llevado a la humanidad a ser creativa. ¿Listo? Yo tengo acá preparado algo. ¿Vale? Miren esto, ¿qué es? Un tiempo amarillo, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que este es el sol. ¿Listo? Este es el sol. ¿Vale? En él se concentra mucho poder, ¿cierto? El sol es muy poderoso, el sol nos mantiene vivos. Y este sol representa para nosotros en este momento el conocimiento, ¿vale? Voy a empezar a pasar el ping-pong, vamos a hacer un tingo-tingo-tango, ¿listo? Y la idea es que al que le toque el tango, me va a tener que decir, va a tener que bailar el tango, me va a tener que decir de dónde vienen las cosas. ¡Tango! ¿Listo? ¿De dónde vienen las cosas? De la evolución. Ok, listo. La respuesta, sigamos. ¿De dónde vienen las cosas? De la creación del humano. Ok, listo, sigamos. De la naturaleza. De la naturaleza. Estos computadores vienen de la naturaleza. De la rosa de Guadalupe. Bueno, listo. Aquí les estaba mandando una pista con esto. La idea con esto es que entendamos lo maravilloso que es el hecho de crear. ¿Y en dónde estamos? Yo les pasé el sol. Si yo les digo que todas las cosas vienen de las estrellas, ¿me creerían? ¿No me creen que todas las cosas vienen de las estrellas? Una parte. ¿Qué son las estrellas? Un cuerpo celestial. ¿Qué diría Pumba? ¿Qué diría Pumba y qué diría Timón? No diría que son se pegaron en el techo, ¿no? ¿Pero qué son? ¿Pero y qué decía Pumba que era? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se reír? ¿De qué? Sí, claro, que es una luciérnaga. No, ese era Timón. Pumba decía que eran extrañas bolas de gas que se quemaban a millones y millones de años de distancia. Vean, las estrellas son reactores, ¿cierto? Las estrellas son reactores nucleares que en su centro tienen la capacidad de condensar todos los materiales que ustedes conocen en el mundo. No hay nada acá en este salón, ni en sus cuerpos, que no esté hecho del polvo de estrellas. Cuando las estrellas se mueren, cuando las estrellas colapsan, botan toda esa materia. Al principio las estrellas solamente tenían los elementos más primarios y cuando se volvieron a formar estrellas, esos elementos se comenzaron y empezaron a generar elementos más pesados. Entonces, nuestra capacidad creativa ha podido hacer pero una pista. La cuestión está en que la mente humana
Los que dijeron que viene de la naturaleza y de la evolución están en lo correcto, viene de ahí. Pero es nuestra capacidad humana la que ha podido coger esos mismos elementos de todo el universo para condensar todo lo que conocemos. Entonces dense cuenta del potencial que ustedes tienen ahí. Nada de esto podría ser sin esas estrellas. Y sin nuestra capacidad de transformar eso que venía desde el principio. Voy a mostrarles la escala que tenemos nosotros dentro del universo. ¿Vale? Entonces les voy a poner un video. No sé si tengamos buen audio, pero pues con el video funciona nomás, sin escuchar el audio. Sobre la escala que tenemos. ¿Listo? ¿Cómo se sienten, chicos? No tiene una representación de las cosas en la cabeza que no son reales, ¿no? O sea, nosotros vamos construyendo modelos de la realidad, y somos minúsculos, somos menos que átomos para el universo. Sin embargo, en este momento, ¿en dónde está la humanidad? ¿Qué está haciendo la humanidad? ¿Qué está haciendo la NASA en este momento? Expandirse. ¿Hacia dónde nos estamos expandiendo? Hacia Marte, ¿cierto? Mirando esta escala, las cosas a esta escala, ¿no les parece asombroso lo que somos capaces de hacer? Poner 3 robots, en este momento creo que hay 3 robots, ¿no? En Marte. Imagínense la cantidad de pensamiento, la cantidad de creatividad que se implica alrededor de ese hecho. Ahora, ustedes vieron Apolo 13, ¿cierto? Usted no vieron Apolo 13, la de... Bueno, eso sucedió en la vida real, ¿no? Fue el problema que tuvieron estas personas porque les explotó un tanque de gas cuando iban hacia la luna. Viendo estas escalas, imagínense la angustia, ¿no? O sea, no es que si uno mira el modelo que uno tiene, que le enseñan en los mapas, y uno dice, bueno, esta persona salió de acá, y aquí fue donde se le dañó el tanque de oxígeno, ¿cierto? Y uno dice, ay, no, pues fácil, da el 8 y vuelve, ¿cierto? Porque estamos hablando de distancias realmente que se nos salen de nuestra percepción. Entonces ahora la cuestión es, ¿ustedes se sentirían capaces de orientar cosas como esa? Es decir, oiga, yo podría participar en algo como mandar a una persona a Marte. ¿Se sienten capaces de eso? ¿No? ¿Por qué no se sienten capaces de eso? Díganme, ¿por qué no? No tenemos la preparación. ¿Podríamos tenerla? Sí. ¿En algún momento es tarde para empezar a hacer eso? ¿No? Ahora les digo, ¿no se sienten creativos siendo publicistas? Que no tiene absolutamente nada que ver con ir a Marte, donde si algo sale mal, pues de pronto nadie se muere. O de pronto el dueño de la empresa le da un ataque cardíaco y muere. Pero es un nivel de implicación mucho menor. ¿Listo? La cuestión es que la creatividad implica mucha ansiedad porque implica muchas emociones. Implica estar en juego con eso mismo que les digo de la naturaleza humana, que a uno le da pánico que lo pongan en ese contexto. ¿Listo? Entonces les voy a decir por qué ustedes sí podrían hacer esas cosas como mandar a alguien a Marte. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de confianza. Eso es lo que vamos a trabajar. La creatividad es una actitud. Y estos son los principales ingredientes: la motivación y la experiencia. ¿Vale? Vamos a meter las cosas en contexto, ¿listo? Ya vamos a dejar de hablar del sistema solar y de todas esas cosas y nos vamos a meter en nuestro cerebro. ¿Listo? No es necesario que copien, que tomen apuntes, voy a hacer quiz. Lo que estén aquí conectados, ¿vale? Yo sé que vienen condicionados. Pónganle cuidado. ¿Qué es lo que se implica? Pues bueno, hablemos un poquito más de la gente de la NASA. ¿Listo? La gente de la NASA, que para mí son increíblemente creativos, a pesar de que sean ingenieros y todas esas cosas que son de esos conceptos que tenemos. No, los ingenieros no son creativos, no, los médicos no son creativos. No, todo el mundo es creativo. ¿Listo? Para ustedes identificar qué es lo que nos hace creativos según el campo en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona creativa, innovadora? ¿Qué es lo que lo lleva a un campo en el cual se diga, ok, esta persona se destaca porque genera unas soluciones súper representativas y súper buenas en su campo de acción? ¿Listo? Y son estos 3 elementos: la pericia, la motivación y las habilidades del pensamiento creativo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de la motivación y la experiencia. ¿Listo? Que son el elemento como el aglutinante de esa creatividad. ¿Listo? La cuestión es que nadie es creativo en algo que no le guste.
Entonces, pues ahí ustedes tienen que pensar, oiga, ¿será que sí me gustó la publicidad o será que no? Porque eso no le gusta. ¿No? Pero bueno, aquí se implica nuestro cerebro. Nuestros cerebros tienen 3 partes, pues bueno, tienen muchas más partes, pero para el estudio de estas cosas se han logrado como dividir en 3, ¿listo? El neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, ¿listo? Nuestro rasgo como seres humanos y de algunos mamíferos es que tenemos corteza cerebral. Esa corteza cerebral tiene una función específica. Es la parte verbal, es lo que puede verbalizar, es con lo que pensamos, ¿no? Y es con lo que nosotros también construimos conceptos, ahí es donde memorizamos, ahí es donde conjugamos cosas y donde en sí la creatividad ocurre. Pero la creatividad ocurre también implicada con los otros elementos del cerebro, ¿listo? Porque está el cerebro límbico, ese no verbaliza, ¿listo? Él no habla, es el que siente. Cuando usted se enamora, usted está enamorado con el sistema límbico. Cuando usted se desenamora, también es el sistema límbico, ¿listo? En general, cuando sienten las cosas, ¿listo? Esas cosas inexplicables que son nuestras emociones están ahí, ¿listo? Y está el sistema reptiliano, ¿listo? Que es, digámoslo así, el dispositivo ejecutor, el que nos lleva a hacer cosas, el que nos dice, ok, haga tal cosa, haga tal otra. Yo sé que ustedes muchas veces, por ejemplo, quieren hacer algo, quieren cambiar un hábito, ¿cierto? Digamos que, bueno, ahorita que se aproxima diciembre, entonces dicen, listo, el próximo año empiezo la dieta, ¿cierto? Y están completamente convencidos y su córtex tiene una cantidad de razones impresionantes. ¿En qué va? En el sistema ejecutivo. Bueno, entonces ustedes tienen esa dieta que quieren hacer, ¿cierto? Tienen todas esas razones en el neocórtex. A ustedes les han dado información a través de los medios y les dicen, oiga, si está gordito se va a morir, ¿cierto? Toda esa cantidad de cosas. En sus emociones también hay cosas ahí alrededor de eso, unas cuestiones de autovalía, de autoestima que van jugando, ¿cierto? Pero repentinamente, el 1 de enero hacen todas las cosas de la dieta y el 2 de enero ya la dieta está en la basura, ¿cierto? Bueno, digamos el 5 de enero, 5 y 7, bueno, Reyes ya uno vuelve a pecar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta cuestión ejecutiva la que está actuando ahí, esa es la que menos verbaliza, esa es la que menos entendemos, no entendemos por qué hacemos las cosas. Muchas veces van en contra de lo que pensamos y terminamos haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay archivos en campo. Hay emociones asociadas a las cosas. De pronto, algo que sucede con una dieta que uno no puede realizar es que tiene emociones y experiencias inconscientes y uno no entiende cuál es el verdadero valor que le da la comida. De pronto, uno quería mucho a la abuelita le daba mucha comida, y si uno no come, inconscientemente siente que está traicionando a su abuelita. Y el sistema ejecutivo entra a compensar eso. Entonces dice, ok, no, usted lo que tiene que hacer es comer porque si no va a ser infeliz. Y nuestros cerebros están diseñados para siempre encontrar un equilibrio, intentar encontrar un equilibrio. Entonces nosotros lo que tenemos que entender, aquí, esto es una respuesta, ¿cierto? Lo que podemos moldear nosotros es esto, a través de esto, porque les digo que esto no verbaliza. O sea, yo no puedo coger mi sistema límbico y decir, ok, voy a hablarle a mi hipotálamo para sentir tal cosa y cambiar mi vida. No, es complicado, ¿cierto? Lo único que tenemos para poder trabajar a nivel más subconsciente es la corteza cerebral. Entonces, la creatividad está afectada por eso. La creatividad también implica emociones. Y el hecho de que ustedes, en este momento, cuando hayan entrado primero, se hayan sentido supremamente creativos y querían estudiar publicidad y cambiar el mundo de la publicidad y llegar aquí y ya no querer serlo o ya querer huir de eso, es porque hay experiencias ahí que ustedes no han conceptualizado, que no han verbalizado y que no conocen, y que hacen que su respuesta ejecutiva acá sea huir, de la creatividad, es decir, ok, voy a pelear, porque las emociones en última se podría terminar resumiendo en dos cosas, en dos respuestas que nos mantienen vivos, que es pelear o huir. Está diseñado para eso el sistema límbico y el sistema ejecutivo para mantenernos vivos. Ahora, lo que sucede es que nuestras vidas son tan complejas, tan increíblemente complejas, que no entendemos que muchas veces nuestras respuestas están alrededor de eso.
O sea, por ejemplo, el estrés, ¿por qué es tan perjudicial para el cuerpo? ¿Alguno ha pensado en eso? La gente somatiza muchas cosas por el estrés. La gente se enferma por el estrés. ¿Y para qué sirve el estrés? El estrés no es una cosa que haya nacido en nosotros en la edad moderna. No es que eso sea una enfermedad de oficina. La cuestión es que existe por algo. Es un dispositivo que tiene el cuerpo y en algún momento sirvió para algo. Pongámonos en el caso de una gacela, ¿cierto? Una gacela que está en medio de la sabana africana y tiene sed, ¿cierto? Va a ir a tomar agüita. ¿Qué le pasa a esa gacela si no está alerta? Se la come el león. A ella le sirve en ese momento el estrés para mantenerse con vida, les digo, para sobrevivir, para tener este sistema alerta para en algún momento huir. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros ahora en la edad moderna? Y lo que les sucede a ustedes, muchos de ustedes con la creatividad. Es que no sabemos por qué, pero siempre estamos en un estado de alerta súper harto. Ese es el estrés, un estado de alerta constante harto que está ahí trabajando, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Ese estrés sirve para, en algún momento, que el cuerpo también se adecue, libere algunas sustancias para que mi cuerpo pueda reaccionar y huir, ¿cierto? El problema con nuestra vida moderna, lo que sucede a ustedes con la creatividad, es que nunca llega el momento en el que se detone eso, sino siempre estamos en ese estado constante de alerta. Y esas sustancias se siguen segregando. Igual es el problema, que el miedo está ahí latente, ¿cierto? El miedo debería desaparecer rápido. El amor sí está diseñado para que dure. El miedo debería desaparecer rápido. Esa es una de las razones, por ejemplo, por la que ustedes en publicidad deberían trabajar más alrededor del amor, de la felicidad, que alrededor del miedo. Ustedes pueden trabajar el miedo en la creatividad, súper bien, pueden hacer ventas súper rápidas trabajándole la cabeza a la gente. Eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Los políticos saben de miedo, pero igual a ellos no les importa quedarse en el corazón de las personas, porque ya cuando están elegidos, pues les dan mucho a las personas. Entonces, nosotros necesitamos empezar a liberar eso. Y el problema que ustedes van teniendo es que esa creatividad les está generando esas sensaciones horribles. Eso se va acumulando en el sistema límbico hasta que en algún momento estalla. Cuando estalla, ustedes podrían pararse acá y decir: no, a mí no me gusta la creatividad. ¡Pah! Le dan una patada a la silla y se van corriendo. ¿Sí? Podría generarse esa respuesta. La otra que puede suceder es entender la creatividad y darle una salida más racional, entendiendo en nuestros cerebros qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, esto cuando la creatividad es un ejercicio de las tres cosas. ¿Listo? Eso es lo que compone la mente humana. ¿Vale? Esa mente entonces se equilibra, intenta equilibrar las cosas, ¿cierto? Nosotros necesitamos entonces empezar a generar emociones positivas alrededor de la creatividad. Mirar la creatividad con otros ojos, no estresarse alrededor de eso. ¿Listo? ¿Para qué? Para que mis conocimientos, porque lo que tengo en la corteza cerebral, no encuentre una tara, no encuentre un obstáculo en mi sistema emocional, en mi sistema límbico. Y pueda pasar esa emoción, o pueda dejar esa emoción pasar mi conocimiento a la emoción. Y yo ya no siento ese pánico de implicarme directamente dentro de la creatividad, mi reacción sea útil, sino más bien pelear. ¿Listo? Entonces, vean, cuando se equilibra la mente, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se implica algo que ustedes tienen por ser humanos. O sea, lo que nos ha llevado hasta Marte, lo que nos lleva a la Luna, lo que ha logrado hacer todo eso, es este proceso. ¿Listo? Esto es una taxonomía de conocimiento, las habilidades superiores del pensamiento. Ustedes las tienen intactas, Dios mediante, es algo que tienen que levantarse y agradecer todos los días que ustedes pueden hacer esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros no entendemos mucho cómo trabaja nuestra mente. Nosotros pensamos que ser inteligente está por acá. Memorizar y comprender. Sucede mucho en la universidad, nosotros venimos acá, cogemos contenidos, nos los aprendemos, ¿cierto? Presentamos un quiz, nos sacamos 5 en el quiz y decimos que somos inteligentísimos, ¿cierto? Pero de repente llegamos a la vida, o llegamos a presentar una campaña o a hacer cualquier cosa y ¡pam! Nos estrellamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que la mente no estaba equilibrada realmente.
Simplemente teníamos un banco ahí de datos, pero no logramos implicar el resto de cosas hasta la ejecución. ¿Ve? Las habilidades superiores empiezan y tienen que terminar acá, ¿ve? En crear. Vean, entonces, memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Listo? Ahí hay dos elementos súper claves. ¿Listo? Que tienen ustedes también. Es el proceso de análisis y síntesis. ¿Ve? Se implican ahí todo el tiempo. Digámoslo así, eso es el diástole y sístole de sus cerebros. ¿Ve? Para que ustedes también entiendan qué son. ¿Listo? Analizar. ¿Quién me dice qué es analizar? A ver, ¿el sol? ¿Qué es analizar? Analicemos. Profundizar, procesar una información, eso por ahí va muy bien. Saber el porqué. Saber el por qué es una parte del análisis. ¿Para qué? Listo, eso, ni ustedes están pensando el por qué, para qué, cómo, cuándo. ¿Ven? Esas son formas de analizar. Cuando uno analiza, es que uno coge un problema. ¿Ven? Uno coge un problema y lo rompe. ¿Ven? Tenemos esa capacidad, separar las partes de los problemas. ¿Ven? ¿Para qué? Para poder hacer esto. Analizar, evaluar y crear. Cuando estamos creando, estamos hablando de que estamos sintetizando. ¿Listo? Cuando evaluamos, se implica nuestro sistema emocional. Y nuestra corteza cerebral. Yo necesito información de todas maneras. No quiere decir que entonces el profesor dijo que no estudiáramos porque los creativos era otra cosa. No, o sea, obviamente hay que estudiar, hay que tener información sobre el campo que estamos trabajando, pero lo importante también es tener esas emociones positivas que se van a asociar a ese conocimiento para que yo pueda hacer un análisis y una evaluación efectiva del problema que estoy enfrentando para poder sintetizar una solución. La síntesis, entonces, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Un resumen? No. No. Estamos hablando de que la síntesis era a partir del problema. ¿Cierto? Digo, el análisis. El análisis era a partir del problema. ¿Cierto? La síntesis es reunir las partes con la solución. ¿Ven? ¿Qué sucede? Exactamente. ¿Qué sucede si nuestras emociones y lo que conocemos, lo que sabemos, es insuficiente? Vuelvo a unir el mismo problema. ¿Sí? Entonces, eso es una parte fundamental de lo que ustedes van a hacer. Yo sé que ustedes tienen el conocimiento. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben cómo se hace una campaña, ¿cierto? Porque han visto que el ciclo de vida del producto, que la campaña viene público, por allá complicaron que el trucho, una cantidad de cosas, ¿cierto? Ustedes tienen esa información, saben hacer una estrategia creativa. ¿Ven? O sea que el problema no está en donde está el conocimiento. El problema está donde está la emoción. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Y si en algún momento ustedes tienen una emoción positiva alrededor de esa creatividad, alrededor de ese proceso que están aprendiendo a hacer, la cuestión es que el conocimiento se vuelve accesorio. El conocimiento no se vuelve el fin de la creatividad, sino que ustedes lo empiezan a utilizar como una herramienta. Eso es lo importante, que tengan que ese conocimiento es una herramienta, que lo importante es la actitud que tengamos frente a la creatividad. ¿Vale? Entonces, miren, mirando esto, nosotros podríamos pensar que los problemas que tenemos alrededor de la creatividad es en la dimensión cognitiva, en la dimensión ejecutiva, en la dimensión afectiva. En la dimensión cognitiva, ustedes deberían saber lo que saben. Sé que eso suena súper chistoso, súper raro, pero eso se llama metacognición. O sea, ustedes deberían ser capaces de entrar a su corteza cerebral, y lo son, ¿no? Y saber qué cosas saben, y hacerlas conscientes y empoderarse de eso. Eso se llama valía. Entonces, ok, yo sé, y aquí vienen a estudiar para eso, ¿cierto? Bueno, y para otras cosas. La afectiva, ¿les agrada lo que saben? Ahí es donde vamos a trabajar. Si les agrada lo que saben o no les agrada lo que saben. No es que ustedes cojan un libro de Kotler o un libro de Viva la Publicidad Viva o algo así y se aterren. ¡Ah! Sino lo que les digo, de pronto empiezan a generar dentro de ustedes una respuesta hacia ese mundo ejecutivo que está rechazando ese conocimiento. ¿Okay? Y eso lleva entonces
a la dirección ejecutiva, ¿ven? Que es que también les guste lo que hacen. ¿Listo? Esas tres condiciones los pueden volver muy creativos. Saber que saben, ¿listo? Que les guste lo que saben y que les guste lo que hacen, ¿vale? Como ustedes me dijeron al principio que sí les gustaba hacer la publicidad, ¿cierto? Si les gusta hacer publicidad, entraron a hacer esto, entonces damos por desculpado de que eso también está bien. ¿Bien? Simplemente entonces vamos a reparar eso. De pronto no les está agradando lo que saben. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, el secreto es esa dimensión afectiva. Si te agrada lo que sabes, querrás saber más. Que les digo, el conocimiento se vuelve un accesorio. Si a ustedes les gusta eso que están haciendo, ustedes se van a volver como máquinas que comen y comen conocimiento, pero conocimiento útil. Eso es lo más importante. Que ustedes entiendan que el conocimiento les debe ser útil. ¿Bien? Eso es lo que se entiende por conocimiento significativo. Para ustedes tiene sentido. ¿Bien? Ahora, la cuestión es que entonces no vayan a coger ahora a los profesores. No, es que eso no es significativo para mí, no lo quiero estudiar. Sino que se impliquen activamente en su proceso. ¿Listo? O sea, ustedes deberían empezar a desarrollar sus expectativas sobre los campos de acción que tienen alrededor de la carrera. ¿Bien? Para decir, ok, a mí me gusta esto, me apasiona esto, voy a desarrollar esto, voy a estudiar esto, voy a leer sobre esto. ¿Bien? Y así van a empezar a encontrar mucha más motivación intrínseca, que es lo más importante aquí. ¿Listo? Si te agrada lo que sabes, querrás hacerlo mejor. ¿Bien? Ahí no van a tener ningún problema, no se van a esforzar. Siempre van a querer hacerlo mejor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo les va? Una cadena de buenos sentimientos y experiencias te lleva a la forma más grandiosa y motivante de creatividad, la innovación orientada al propósito. La cuestión también está en que cuando ustedes logren definir dentro de sus cabezas qué es eso que los mueve, qué es eso que los motiva, qué es lo que los motiva dentro de la creatividad, la publicidad y el mercadeo, de pronto un día se van a encontrar estudiando cosas que ustedes jamás sospecharían que estudiarían en la vida. ¿Sí? De pronto resultan estudiando sobre física cuántica en algún momento. ¿Por qué? Porque les sirven eso que quieren. Y van a ver que eso se vuelve muy significativo para ustedes. Lo que les digo sobre maquinitas de aprender y maquinitas de aplicar. Pero el secreto es ese propósito. Esto que te lo encuentren, que lo descifren. Además, si ustedes encuentran ese propósito, si descifran emocionalmente quiénes son y qué es lo que están haciendo dentro del mercado y la publicidad, se van a volver únicos dentro del campo. ¿Ven? Mientras en este momento, si ustedes se mantienen así como están, sin sentirse creativos, ¿ven? Lo que van a estar haciendo es replicar exactamente lo que están haciendo las demás personas, porque se están ateniendo simplemente a eso que aprendieron en la universidad. ¿Ven? Pero si ustedes ubican eso, si ustedes ubican su norte y su propósito, estarán yendo a un sitio donde no ha ido nadie. ¿Ven? Cada vez van a encontrar nueva y mejor información que los va a estar orientando hacia eso, que los hace más grandiosos y más creativos. ¿Listo? Vamos a ver un video para que vean eso de qué insospechado puede ser el camino de la creatividad hasta el punto de que llega algo. Este muchacho es Kelvin Doe. Primero les pongo el video y después les explico un poco más sobre él. Bueno, entonces vieron a DJ Focus, ¿cierto? Bueno, ¿quién entendió bien la cosa? ¿Quién es DJ Focus? ¿Niño de dónde es él? De Sierra Leona. De Sierra Leona, ¿cierto? ¿Qué es lo que cuenta él? Era de familia humilde. Que ahí. Que él iba a un basurero cercano de su casa y recogía basura electrónica. Y con eso construyó un micrófono, un mezclador, una cantidad de cosas, ¿cierto? Lo que a él le gustaba no era la electrónica. ¿Cuáles son los momentos más emotivos del video? Cuando él dice que él es DJ Focus, ¿cierto? Su propósito era ser DJ Focus, su propósito no era aprender de electrónica. Aprendió electrónica porque lo tenía que hacer para poder ser DJ Focus. Ahí es donde encontró la motivación. Si lo hubieran cogido en el colegio y le hubieran dicho, bueno, aprende electrónica, no lo hace. Pero como lo necesitaba para cumplir su sueño, ahí es cuando la cosa empieza a tener
el sentido. Lo que les digo, ubiquen el propósito, ubiquen lo que les gusta.